Y el título del mensaje de hoy es Secuestro en Navidad y Año Nuevo. Secuestro en Navidad y Año Nuevo. Bueno, Génesis capítulo 37, versículo 35 dice: toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Pocas cosas mueven tanto el corazón de un hombre o de una mujer, de un padre o de una madre, que los hijos, proteger a los hijos, reaccionar de una manera tal vez exagerada en algún momento, es una de esas cosas, ¿cierto? Proteger a nuestros hijos cuando están en peligro, como por ejemplo un secuestro. Y han hecho películas al respecto. Hay varias películas de acción reconocidas como La Venganza, Todo el dinero del mundo. Tengo aquí algunos títulos: Contrarreloj. Creo que hay una también que se llama Búsqueda Implacable, ¿cierto? Y estas cintas han inspirado, han hecho que los padres o las mamás se hagan esa pregunta en algún momento dado: ¿qué haría yo por mi hija o por mi hijo? Si en algún momento que tal vez me llamaran y me dijeran que mi hija o mi hijo está como rehén o secuestrado, ¿qué haría? ¿Sí? Porque realmente es algo muy impactante. Pues les cuento que en Tunja, aquí en Boyacá, un microempresario que por seguridad de su familia no revela su identidad, recibió a vísperas de Navidad la llamada de un hombre que decía tener a su hijo de 15 años. El hombre llamó, le dijo: tengo a su hijo, lo tengo secuestrado, necesito antes de una hora 10 millones de pesos. Tiene que conseguirlos en máximo una hora de plazo, ¿sí? Entonces el hombre pues se desesperó, llamó a la esposa y le preguntó por el hijo, y ella le dijo que se había ido a ver una película con los amigos, pero que en ese momento ya debería él estar regresando de estar regresando del cine. Entonces inmediatamente pues empezaron a marcarle al celular y todo mandaba a correo de voz, desesperados, y el hombre llamaba cada 10 minutos, llamaba a ver cómo vamos, ya tiene el dinero. Él como pudieron, sacaron un préstamo a 2 personas, tomaron el producido de 2 días de trabajo en la empresa, recogieron 3 millones de pesos y le dijeron: tenemos 3 millones de pesos. El secuestrador le dijo: bueno, dame los 3 millones de pesos, pero con una condición: debe pagar todo y máximo en una hora. Se fueron a empeñar cosas de la empresa para recoger el dinero, y cuando estaba empeñando allá, los secuestradores llamaron, le dijeron: vea, como señal de que, para que usted sepa que tenemos a su hijo, estas son las series favoritas de su hijo, esto, y datos que solamente la familia conocía. Entonces, así siguió todo aquel tiempo de desesperación, de angustia, hasta que cuando estaban empeñando ya unas máquinas allá, entró la llamada del muchacho que decía: papá, mamá, me estuvieron llamando, ¿qué pasó? Y entonces ahí se dieron cuenta que era un falso secuestro, pero ya habían entregado 3 millones de pesos adelantados y estaban empeñando. Y el muchacho les contó todo lo que pasó. No, papá, mamá, lo que pasó fue que terminó la función y entonces unas personas se nos acercaron y nos dijeron que podíamos ver la siguiente película gratis, porque necesitaban hacer como un estudio y una encuesta, entonces que miráramos la película, pero que debíamos tener el teléfono apagado durante el tiempo para luego contestar una encuesta y durante ese tiempo, y después al terminar hacer una socialización
de la película. Claro, ese fue el tiempo que tuvieron los secuestradores para engañar a los padres y sacarles el dinero. Entre otras cosas, bueno, esto nos enseña que debemos tener mucho cuidado. En estos días están los ladrones a través de internet, también en la calle, como puedan, tratando de robar, de estafar. Nos enseña pues tener cuidado y también a orar por la familia, a orar por nuestros hijos. Pero yo quiero hoy llevarle a meditar. Mi punto es que el enemigo usará su astucia para secuestrar su paz, su tranquilidad, y sobre todo en estas fechas de Año Nuevo, de Navidad, ¿sí? El enemigo querrá secuestrar su tranquilidad, querrá secuestrar su paz interior. De alguna manera lo hará porque la Biblia dice que él es padre de mentira, es engañador, y él intentará traer a nuestra mente los pensamientos, las meditaciones, los temores, las angustias, para que no podamos disfrutar estos tiempos que sería muy agradable pues con nuestra familia, disfrutar de los alimentos, bueno, disfrutar de las bendiciones del Señor. La meta del enemigo es secuestrar su alegría. El uso más habitual del concepto secuestro se asocia a la privación ilegítima de la libertad que sufre una persona. Eso es el secuestro, ¿cierto? Y eso es lo que el enemigo busca, privarnos de nuestra libertad mental, de nuestra libertad emocional, de nuestra libertad espiritual, y de esa manera llevarnos a la angustia y a la desesperanza. Tenemos una libertad interior, todos los seres humanos, Dios nos ha dado una libertad interior, pero el enemigo quiere robarnos esa libertad interior, quitarnos el poder de decisión sobre nuestras actitudes, es decir, que nuestras emociones nos desborden y estemos angustiados, que estemos bajo la tiranía del temor, bajo la tiranía de la tristeza, de la angustia, y el enemigo es feliz. Leí en alguna ocasión cómo Hitler, mientras estaban matando los judíos, él estaba escuchando una música terrorífica, y como que eso le satisfacía, porque él estaba bajo el control del enemigo, y eso es lo que hace el enemigo. Él es muy cruel. Esta es una llave poderosa para cuidar su paz y su tranquilidad. Quiero darle esta llave, y es que no podemos controlar. Yo lo he dicho varias veces acá, pero creo que esta es una verdad que debemos recordar todos los días. No podemos controlar las circunstancias que nos rodean, todo no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestras reacciones, ¿cierto? Eso es lo que tenemos control bajo nuestros pensamientos, tenemos control sobre nuestras actitudes y podemos controlarlas. Y ahí es donde tenemos el campo de acción que Dios nos ha dado. Pero controlar cómo nos va a tratar la gente, muy difícil, ¿cierto? De pronto vas al parqueadero y el dueño del parqueadero le trató mal, le habló bruscamente. No sé, de pronto allá en la vía pública, mientras conduce, alguien le sacó la parentela a relucir. Y nos pasan cosas que no podemos controlar, tal vez muchas de ellas no las podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué palabra vamos a decir? ¿Le vamos a entregar el control a esa persona para que nos robe la felicidad y la alegría? ¿Para que nos quite el sueño? ¿Sí? Pero Dios nos ha dado el control sobre eso. Amén. Mire que la vida es 10% lo que realmente nos sucede y un 90% cómo reaccionamos ante ella. Como el caso de este secuestro, ¿cierto? No era algo real, pero los padres estaban muy asustados, perdieron dinero, perdieron su alegría y tranquilidad durante una hora, y después, porque tocaba pagar ahora la deuda, ¿cierto?, que quedó del robo. Todo parecía ser un secuestro, pero no lo era. El enemigo quiere que pienses lo peor de lo que estás
viviendo. No sé qué situación estés pasando ahora, tal vez preocupación por su hogar, por su relación de pareja, por un hijo, preocupación por la situación económica, preocupación por qué deparará el año entrante, preocupación porque hay cambios que se vienen, ¿cierto? Pero quiero decirle una cosa, Dios te dice que todo estará bien. El enemigo te trae pensamientos para que pienses lo peor. Esto es lo peor que me va a suceder. Esto seguro que va a suceder esto. Y ahí está el tormento. Entonces, tenemos que tener ese autocontrol que nos da el Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionamos nosotros exageradamente ante una situación difícil? Empezamos a pensar, empezamos a hacer películas. Estos días estaba leyendo sobre un joven, un muchacho como de 20 años, que le hicieron por una situación de salud, le hicieron una circuncisión. No sé qué pasó con la circuncisión, pero pues seguro que no era nada tan grave, pero algo que él lo interpretó como muy gravísimo. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? Se suicidó, se quitó la vida. Y la familia entonces estaba mirando qué hacía, qué pasó, qué fue, qué sucedió con la operación, con la circuncisión, que es una operación sencilla que se hace también por salud. Algunos lo hacen, los judíos, por ejemplo, por su religión. Pero el muchacho se desesperó tanto hasta que se suicidó. No sabemos qué pensamientos, qué mar de emociones había ahí en él que lo llevó a esta situación. Y el Señor nos pide, por eso en su palabra, que tengamos paz y tranquilidad, que Él tiene todo bajo control. Y esto no es fácil. Yo no reacciono de la mejor manera, y menos cuando se trata de que los hijos están en peligro o algo, ¿cierto? No siempre reaccionamos de la mejor manera y cometemos errores, pero es donde el Señor nos dice que tengamos paz, que confiemos en Él, que si estamos orando, Dios tiene el control, amén, que Dios escucha la oración de una madre y de un padre que está clamando ahí, amén, que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque así es. Pero no podemos entregar el control. Yo puedo recordar muchas situaciones en las que ha pasado algo y empiezan los pensamientos como si fuera a suceder lo peor. ¿Y qué tal cosa? ¿Y qué tal que suceda esto, cierto? Y después no, resulta que todo fue bien. Y antes nos reímos del asunto. ¿Por qué? Porque también más del 90% de nuestros temores son infundados. Son por cosas que no van a suceder. ¿Sí? Al contrario, en lugar de suceder cosas malas, suceden cosas buenas que nos sorprenden. Pero la mayoría de nuestros temores son por cosas que no van a suceder. Solamente un 5% son cosas reales que suceden. Pero aún en las cosas reales, situaciones difíciles que tengamos que pasar, aún ahí está el Señor con nosotros. Amén. Y esta palabra te la da el Señor hoy para que tengas paz en este fin de año, en esta Navidad, en el año que viene, y para que, como dice también Isaías capítulo 26, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿cuántos van a perseverar su pensamiento en Dios y en sus promesas? Amén. Dios pide que no entreguemos el control. Él nos ha dado un control. También estos días leí de una mujer que fue atormentada, que fue acosada, maltratada por su expareja. Entonces resulta, ella es una mujer de los países ricos y también ya donde tienen las casas y todo conectado a internet. Y la casa ya la luz funciona, todo a través de internet, el televisor, a qué hora se apaga, todo con una orden a través de los aparatos electrónicos, ¿sí? Y
la expareja, pues como le tenía odio y quería atormentarla, de alguna manera logró entrar, ¿cierto?, a la información de su casa, de sus aparatos, del televisor, y entonces a la 1 de la mañana le prendía el televisor a todo volumen y ella se sobresaltaba, y luego le prendía el equipo y luego otra cosa y allá, y desesperada no podía dormir, y todo lo hacía su expareja a través de un celular, a través de un dispositivo, ¿sí? Porque de alguna manera le entregó el control a esa persona. Y seguro que si nosotros el control que el Señor nos ha dado sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, lo entregamos, entonces otros nos van a hacer la vida difícil, sobre todo las personas que nos odian, ¿sí? Entonces saben que con apretar este botoncito ya le vuelvo la vida añicos, entonces voy a apretar ese botoncito cada vez que quiera. No podemos entregar nuestro control. Es así. Recuerdo también, leí un libro del doctor Dobson y él cuenta la historia de cuando estaba niño. Él fue, en el libro se titula Cómo criar hijos de voluntad firme. Entonces él cuenta que cuando era niño fue con un compañerito, se quedaron en la casa del compañerito y el amigo se llamaba Ernesto. Ernesto era uno de esos niños de voluntad firme, de esos niños que como el ejército busca conocer los códigos del enemigo para hacerle daño, conocía los códigos claros de cómo le sacaba el mal genio a los papás. Él conocía el código. Entonces empezaron en la noche a hablar con el compañerito y Ernesto le dice al niño, al doctor Dobson, ese tiempo pues era un niño, le dice, ¿sabes que mi papá cuando se enoja dice unas palabrotas? Y le dio como ejemplo 2 o 3 palabrotas. Y él dijo, no, pero ¿cómo puede ser que el señor fulano pueda decir esas palabrotas si se ve toda una persona calmada, tranquila? ¿Sí? Y entonces el muchacho le dice, te lo voy a demostrar. Y entonces le dice, estate tranquilo, solo tenemos que seguir hablándonos, riéndonos acá y verá que mi papá va a empezar a venir y al final van a salir las palabrotas. Y así lo hicieron. Y pues el otro niño estaba un poquito nervioso, así que el papá empezó a venir a decirles, por favor, silencio, se acuestan y van a dormir y van a dejar dormir. No, pero ellos siguieron hablando, echando chistes, riéndose. Volvía el papá y así lo tuvieron como hasta las 11, la medianoche prácticamente, pero ya la última vez vino golpeando duro el piso y vino enojado y le lanzó un manotazo, pero el niño ya se había preparado con buenas colchas y todo eso para que no fuera a sentir el manotazo del papá y soltó las palabrotas. Y ese era el reto que el niño se había puesto. Ahí entonces se dio cuenta que sí era cierto. Entonces los niños de voluntad firme son así. Y nosotros, yo en estos días también tuve que orar por eso. Nosotros tenemos un niño de voluntad firme, el que se llama Juan Emanuel, chiquitín que estuvo acá, ¿sí? Y a veces me saca el mal genio. Y entonces tuve que decirle, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, a reaccionar bien. Y estaba leyendo el libro del doctor Dobson, que es un psicólogo norteamericano que tiene un ministerio llamado Enfoque a la Familia. Y cuando volví a leer esto, no sé, el Señor me recordó eso. Entonces va uno entendiendo muchas cosas y no podemos perder el control, mucho menos entregarle el control a nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos que tener el control y pedirle sabiduría al Señor. ¿Cómo es que vamos a hacer para mantener nuestras emociones bien reguladas? Amén. Entonces, Dios nos está hablando hoy. No sé si sea con sus hijos, si sea con su esposa, con su esposo, el que tiene el control.
no sé si sea el vecino, no sé si sea el señor de allá del supermercado, un compañero de trabajo, sucede mucho, un jefe tiene el control y entonces un día usted se levanta tranquilo, contento, pero el jefe no lo saludó, inmediatamente se le acabó la alegría ese día, se le acabó el gozo. El jefe tiene el control de su felicidad y de su alegría, pero eso es una decisión que tomamos nosotros, porque yo puedo confiar en Dios y decir, no, mi vida está en las manos del Señor, amén. Mi vida no está en las manos de mi jefe, mi vida no está en las manos de mi empresa, mi vida no está en las manos del gobierno, mi vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Eclesiastés capítulo 10 versículo 4 dice, si su jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Cuando dice la Biblia, no renuncies a tu puesto, es guarda tu puesto, guarda tu lugar. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Un compañero de trabajo difícil, un jefe difícil, un vecino difícil, Dios tiene el control. Amén. En tercera de Juan, el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado. ¿Cómo vamos a ser prosperados? ¿Cómo prospera qué? Nuestra alma. Amén. Es decir, en mi alma están mis emociones. Es decir, cómo yo manejo mis emociones. Si yo aprendo de la palabra para manejar mis emociones, para mantener bajo control mi boca, mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes, ¿qué dice el Señor? Todo lo demás va a prosperar. Todo lo demás va a prosperar tu negocio, va a prosperar tu trabajo, vas a tener mayores ingresos, va a ser bendecida tu familia. ¿Por qué? Porque tu alma está siendo prosperada. Y cuando podemos confiar en el Señor, podemos ser personas más felices. Y cuando somos personas felices, eso atrae las cosas buenas a nuestra vida. Amén. Entonces, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Voy a hacer que mi alma prospere, mis emociones, el manejo de mis emociones, ¿sí? Que prospere porque Dios me va a bendecir. Como los habitantes de la calle, podemos ver los habitantes de la calle y vemos que van con costales al hombro, ¿cierto? Van con basura, cargan un costal ahí para donde van, muchos de ellos. Y a veces vienen y tiran esa basura. ¿Cuántos han tenido? Bueno, los que tienen negocios saben que de pronto el habitante de la calle vino y le dejó algo muy desagradable en la puerta de su negocio y al lado y huele inmundo, ¿sí? O le regó el costal de basura ahí, al pie de la casa, no sé en la calle, no sé al pie de su negocio. Y entonces tal vez el habitante de la calle tenga el control. Con esto voy a sacarle las palabrotas. Con esto voy a dañarle el día. Pero ¿vamos a permitir eso? ¿Cierto? Nosotros tomamos la decisión. ¿Qué tenemos que hacer si nos botan la basura? Limpiar, sacudirnos. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero no vamos a perder el gozo y la tranquilidad. Amén. Pero ser manso no es ser menso. ¿Cuántos son mansos? Bueno, no pregunto cuántos son mensos, pero ser manso no es ser menso. Tenemos que ser mansos para mantener el control, para mantener la calma. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán reposo y descanso, dice el Señor. Pero no es igual que ser menso. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 20, el versículo 1, dice, por ese tiempo Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos, sitiaron Samaria, la capital de Israel,
y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje. Aquí va el secuestro. Al rey Acab le mandan este mensaje. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. Así no viene el enemigo. Tus hijos, tu hija, tu hijo, tu hogar, tu trabajo, tu negocio son míos. Viene el enemigo con esas amenazas. Mira cómo es de atrevido, ¿cierto? Porque es grosero y es atrevido. Tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. ¿Qué respondió el rey? Está bien, mi señor el rey, respondió: todo lo que tengo es tuyo, como la canción. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Sí? Este era uno de esos que había perdido toda dignidad. Había perdido toda dignidad. Le van a quitar las mujeres porque tenía un harén como rey. Le van a quitar los hijos y bueno, está bien, está bien. Y yo creo que mantener la paz y la tranquilidad en estos casos sí es peor. O sea, eso no es mantener la paz y la tranquilidad, sino al contrario, permitir que nos roben la paz y la tranquilidad. Entonces, en eso tenemos que provocar la paz, haciendo la guerra. Hay momentos en que tenemos que hacer la guerra para provocar la paz. Porque si permitimos algo así, pues el enemigo se va a quedar con todo. Así como, por ejemplo, una política que tienen algunos países: no negociamos con terroristas. ¿Por qué? Porque el terrorista pide una cosa y usted se la da y listo, le pide la otra y va cogiendo la mano y el brazo y el codo hasta que lo agarra todo completo. Entonces con el enemigo es así. El versículo 5 dice: pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron, ya fueron, y él como dijo: todo es tuyo, mi señor. Entonces le manda a decir, Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio, y las casas de tus funcionarios se llevarán todo lo que más valoras. Entonces aquí vemos a este rey Acab, un rey con falta de dignidad, un rey que permite que le pasen por encima, un rey que no está dispuesto a defender a sus hijos, no está dispuesto a defender a su familia. Y yo creo que ahí es caer en lo peor, cuando uno no está dispuesto a defender a sus hijos, a protegerlos, a ser responsable, ¿cierto? Yo creo que si uno no es responsable con los hijos, no es responsable con nada en la vida. O no sé, pero aquí este rey este rey Acab, cuando le dicen que le van a quitar otra, ahí sí como que dice: no, aquí no. Y como es quitarle a sus súbditos, y los súbditos se le van a levantar, tal vez lo pueden quitar del reino, entonces ahí sí dice no. Y bueno, ya la historia en casa usted puede leer todo cómo se desencadena todo, la misericordia de Dios, Dios los libra. Pero nosotros no podemos tener esta actitud de este rey Acab. Cuando tenemos que pararnos firmes, es decir, la mansedumbre de Cristo es de verdad la valentía más grande y la firmeza más grande, el carácter de Jesús. Porque Jesús con su mansedumbre también tuvo la libertad para decir la verdad, sin temor, sin miedo. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a dar la pelea por tu cónyuge, por tus hijos? Se necesita valentía, responsabilidad para no permitir que el enemigo se robe lo que te pertenece. Así que sé valiente o seamos valientes y no permitamos que el enemigo nos robe la paz y la tranquilidad, y más en esos tiempos donde queremos disfrutar pues de momentos especiales. Tenemos que mantener la paz, tenemos que ser valientes. Algunas veces para lograr la paz tenemos que hacer la guerra. Y aquí yo estoy hablando en sentido espiritual. Vea lo que dice San Lucas capítulo 11 versículo 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su casa, todo lo que él tiene está seguro. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, le quitará las armas en que confía y repartirá
todo lo que le quitó. La Nueva Biblia Viva. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su casa, ¿cuál es ese hombre fuerte y bien armado que cuida la casa? ¿Quién es Satanás? El hombre fuerte y armado. Amenaza con armas, amenaza y cuida todo. Pero viene otro más fuerte que él y le quita sus armas y lo vence y le quita todo lo que tiene y lo reparte, o sea, le quita el botín. ¿Quién es el más fuerte? Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le hizo la guerra a Satanás y le quitó lo que él nos había robado. Amén. Y eso quiere decir que nosotros no podemos permitir, y nos enseña el Señor, que el enemigo se lleve a nuestros hijos, que el enemigo se lleve el hogar, como el rey Acab. Sí, mi Señor, todo lo que tengo es tuyo. No podemos decirle eso al enemigo. Mi negocio es tuyo, no. Sino que tenemos que pararnos en la oración, en la fe, en la guerra espiritual, amén, en la firmeza de que yo voy a pelear, Dios pelea mis batallas, Dios está conmigo, amén. Yo defiendo mis hijos, yo defiendo mi casa, yo defiendo mi hogar, pero no en las peleas humanas, sino como es más poderoso y efectivo, amén. Siendo asertivos en cómo hacemos las cosas, porque cuando uno reacciona mal, empeora las cosas, ¿sí? Uno puede como padre reaccionar mal y pegarle un puño a otro porque tal vez pensó que le trató mal el hijo y empeoró la cosa. En lugar de defender al hijo, le dio un ejemplo terrible, pésimo, le enseñó a reaccionar muy mal al hijo. Entonces, no es así. Cuando hablamos de hacer la guerra, es como el Señor lo manda, con la mansedumbre, con la tranquilidad, con la oración, con la fe. Amén. Yo no enseño a mis hijos, no los defiendo cuando me pongo a pelear con otros por ellos, cuando reacciono mal. No, le estoy dando un pésimo ejemplo. Pero cuando lo hago como Dios dice, va a haber la bendición. Cuando guardo la calma. Entonces tenemos que conocer nuestra posición en Cristo y hacer esa oración de guerra. Sí, tenemos que prevenir que el enemigo nos secuestre la paz y la tranquilidad. Pero también, así como el enemigo, digamos como en un secuestro es algo ilegal, la privación de la libertad, también tenemos que prevenir que nos priven de la libertad legalmente, porque también uno puede ser privado. Ese ya no es el secuestro, ese es la cárcel. Pero también puede uno ser privado de la libertad por un error, como acaba de decir ahorita, un puño en un momento a otra persona, como conté la historia de Pablo Lyle, ¿se acuerda? Que fue y le pegó un puño al otro y a la cárcel, y está toda una vida por delante, un joven con todo un talento como actor, con todo para triunfar, allá está en la cárcel por años. Entonces, también tenemos que cuidar nuestra libertad de no quebrantar la ley. En Mateo capítulo 18, el versículo 34, dice: entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. ¿Quién fue este hombre? Ustedes leen Mateo 18 y ven la parábola, y el Señor Jesús está hablando de un rey que llamó a sus siervos y les pidió que les pagara, y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. Y había uno que le debía muchísimo, muchísimo, y le perdonó la deuda, le rogó, le dijo: por favor, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar todo, y el rey le perdonó la deuda. Ese rey representa al Señor, cuánto nos ha perdonado. Pero este mismo que fue perdonado salió y encontró a su amigo y lo cogió de la camisa y casi lo ahorca y lo iba a golpear, y diciéndole: págame lo que me debes. Y los demás vieron eso y le contaron al rey, y el rey se enojó y lo mandó llamar y le dijo: ¿cuánto te perdoné? Porque tú no perdonaste a tu amigo, a tu consiervo, ¿sí? Y entonces dice, la Reina Valera dice que fue entregado a los verdugos para que lo atormentara. Cuando quebrantamos la ley de no perdonar, de guardar odio en el corazón, resentimiento y amargura, entonces los verdugos van a atormentar a una persona con enfermedades,
con tristeza, con depresión, con ansiedad. El no perdón es un derecho legal que le damos al enemigo, es quebrantar la ley espiritual que debemos perdonar y los verdugos van a hacer daño. Por eso, si hoy le digo no permita que el enemigo secuestre su tranquilidad y su fe, también le digo no permita que vayas a la cárcel por quebrantar la ley. Decide perdonar, no importa el daño que te hayan hecho. Decide perdonar hasta que se vaya el resentimiento y ya no sientas nada malo por esa persona. Amén. Pero esto se aplica no solo en el perdón, se aplica en muchas cosas en la vida, en lo espiritual, en el hogar, en la familia. Si nosotros detectamos que hay algo en lo que estamos quebrantando una ley espiritual, de pronto estamos siendo injustos con alguien. De pronto estamos siendo injustos con nuestros hijos. De pronto estamos siendo injustos con un empleado, o de pronto estamos siendo injustos con nuestra esposa. De pronto estamos siendo injustos con alguien. Tenemos que mirar, por eso el salmista oraba y decía, Señor, examíname y conoce mi corazón, porque yo no sé muchas cosas, para que el enemigo no tenga un derecho legal. Quitar todo argumento del enemigo de en medio. Génesis capítulo 37, el versículo 31 dice, entonces los hermanos mataron un cabrito, mojaron la túnica de José con la sangre, luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje, mira lo que encontramos, esta túnica no es la túnica de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Después, durante la vida, cuando recordaba a José, inmediatamente se venían las lágrimas, venía la tristeza y declaraba, moriré sufriendo por mi hijo, llorando por mi hijo. El enemigo le había secuestrado su felicidad. Pensando que una fiera, los hermanos mismos engañaron al papá porque le tenían envidia a José, y él pensó lo peor. Él pensó, como muchas veces el enemigo nos trae esos pensamientos cuando estamos en momentos difíciles, lo peor va a pasar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No, esto va a terminar mal. No, esto terrible, ¿cierto? Y empiezan esos pensamientos, y empieza la ansiedad, y empieza el sufrimiento. Mentiras del enemigo. Amén. ¿Qué pasó con José? Había ido a Egipto a cumplir el propósito de Dios de salvar muchas vidas, entre esas salvar a su propia familia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que cosas difíciles que nos pueden pasar, que creemos que es lo peor que nos puede pasar, y Dios las cambia para bien. Amén. Dios tiene un propósito para bien. De los sufrimientos, de los dolores, de las cosas que más nos angustian, cuando amamos al Señor y le buscamos, Dios cambia eso para nuestro bien, y lo va a cambiar ese llanto, esa angustia, en alegría, en risa. Amén. Eso es lo que yo tengo que creer, no las mentiras del enemigo. ¿Sí? Podemos perder la alegría porque alguien no nos saludó bien. Podemos perder la alegría porque alguien no nos trató como queríamos. ¿Sí? Pero si estás pasando por algún valle oscuro, tú amas a Dios, recuerda que después de ese valle de lágrimas viene una montaña fresca, un monte hermoso, con la fragancia de las flores, con el canto de los pajaritos, con el sonido de los arroyos, y arriba en el monte vas a ver el valle abajo de tus dificultades, porque Dios te da la victoria. En el monte de la oración y de la fe te sacan bendición en victoria. Por eso te digo, no importa lo que estés pasando. Tal vez diga David, tal vez digas a personas también que están a través de internet, alguien diga, David, usted no sabe lo que yo estoy pasando, entonces no me puede decir nada. Pero Dios sí sabe lo que estás pasando. Y Dios te dice en Proverbios 18:14, el ánimo
ayudará a sanar al enfermo. No importa si es una enfermedad física o espiritual o del alma, heridas del alma. Pero, ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Así que no podemos perder la fe, no podemos perder el ánimo, no podemos perder la esperanza. Dios tiene pensamientos de bien, Él está con nosotros, amén. No permita que el enemigo le secuestre la fe en esta Navidad, en este año y en este 2023. No permita que el enemigo le secuestre la paz y la tranquilidad, porque Dios tiene cosas muy bonitas para sus hijos, para los que le aman. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Amén. Póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Adore al Señor, empiece a adorar al Señor. Dile gracias, gracias Señor. Bendigo tu nombre, gracias por la palabra, Señor. Oh, gracias, gracias. Señor, ¿cuántas veces ha pasado como le pasó a este empresario en Tunja, Señor? Que lo engañaron y le hicieron pensar por una hora de angustia a estos padres que su hijo estaba secuestrado y aprovechó el enemigo para robarles. ¿Cuántas veces, Señor, el enemigo nos hace pensar lo peor de lo que es, de alguna prueba que estamos pasando, de alguna dificultad? ¿Cuántas veces, Señor, el enemigo nos quita el sueño? ¿Cuántas veces le entregamos el control y permitimos, amado Señor, que nos roben la paz y la tranquilidad? Pero hoy, Señor, te pido que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, dígale al Señor: Señor, tu Santo Espíritu me llene, dominio propio. Ayúdame a controlar mis pensamientos, mis emociones. Dile, Señor, a no permitir que la angustia, a no permitir, Señor, que la tristeza, que esos pensamientos fatalistas invadan mi mente, Señor. Dame dominio propio, Señor. Dame autocontrol. Dile al Señor: no quiero entregar el control para que otros, Señor, me vuelvan la vida añicos, Señor. O para los que me quieren ver triste o los que me quieren ver enojado, estén oprimiendo el botón del control que tienen sobre nosotros, Señor. Padre, hoy oramos, Señor. Dios mío, tú me has dado poder. No puedo controlar lo que pasa a mi alrededor. Muchas cosas que pasan a mi alrededor, yo no las puedo controlar. Pero, Señor, tú me has dado el poder para controlar mis emociones, para controlar el enojo. Tú me has dado el poder, Señor, para controlar, Señor, mis palabras, Señor.